Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por esta amable invitación que me efectúa la Comunidad de Riegos del Alto Aragón, y quiero saludar en primer lugar a su presidente, a José Antonio Pradas. Muchas gracias por esta invitación. También al presidente de la Federación del Ebro, a César Trillo. Gracias, César, como siempre, a todas las autoridades aquí presentes y a todos ustedes, regantes, agricultores, ganaderos, amigas y amigos. Para mí es una gran satisfacción poder estar esta mañana en la clausura de esta jornada que ha sido organizada por la Comunidad de Riegos del Alto Aragón. Esta comunidad de riegos, el sistema, lo saben ustedes muy bien, es la mayor de España y la mayor de la Unión Europea, y como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación me siento muy contento y muy honrado de poder estar hoy con todos ustedes. De estar hoy en este acto de homenaje que se ha rendido hace un momento a Francisco Orús, y de nuevo saludo a su familia, y evidentemente de estar con ustedes en la conclusión de esta jornada. Leía esta mañana una entrevista a José Antonio, al presidente del Diario de Alto Aragón, y me han gustado mucho algunas de las cosas que decía ahí, y sobre todo dos conceptos que para mí son absolutamente fundamentales: el diálogo y la reflexión. El diálogo, que significa dos cosas: hablar y también escuchar. De lo primero se habla mucho, de lo segundo menos, y ambas son absolutamente necesarias, en pie de igualdad, hablar y escuchar. Y la segunda, reflexionar, que significa sacar las consecuencias de lo que se ha hablado y pasar a la acción y tratar de solucionar los problemas. Esa es, evidentemente, la acción y la actitud del ministro que les habla y del Gobierno del que forman parte, del Gobierno de España. Y, evidentemente, cuando hoy habéis rotulado esta jornada como voces del sector agrario, demandas y propuestas, me parece no solo absolutamente justo, sino necesario desde todos los puntos de vista. Han tenido lugar varias mesas redondas, conozco a quienes han participado en ellas y estoy convencido de que han contribuido a profundizar en los retos que tenemos de presente y de futuro en nuestro sector. Y por eso voy a centrarme en el diálogo en España, en el diálogo en Europa y también en la reflexión sobre el presente y sobre el futuro. En el diálogo en España, soy ministro desde junio del año 2018 y en estos años hemos tenido oportunidad de hacer algunas cosas que creo que han resultado y resultan de interés para el conjunto del sector y que han sido en buena parte fruto de ese diálogo y esa escucha que hemos efectuado respecto de todos vosotros. Ayer comparecía en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, y cuando tengo que preparar una comparecencia como la que efectuaba ayer, es siempre una buena oportunidad de echar por un momento la vista atrás y ver las cosas que hemos hecho, que voy a resumir de una forma muy rápida, muy telegráfica, pero que todos ustedes conocen, todos conocéis y son muy importantes. La primera, la Ley de la Cadena Alimentaria, que es no solo producido por la Directiva Europea del año 2019, una oportunidad de reequilibrar entre el sector primario, la industria y la distribución en el conjunto de la cadena alimentaria, sino también de efectivamente proporcionar un mayor apoyo a quien es más vulnerable en esa negociación, como son nuestros agricultores y ganaderos. Hemos hecho un gran progreso, pero nos falta aún progresar más. Por eso, en uno de los 43 puntos de los acuerdos a los que llegué con las organizaciones agrarias en el pasado mes de abril, después de las movilizaciones, me comprometí a la transformación de lo que hoy es la Agencia de Información y Control Alimentario en una agencia estatal, con mayor dotación de medios y de personas. Y a partir de ahí estamos en este momento en el trámite parlamentario con una enmienda a un proyecto de ley que nos permitirá hacer ello posible.
Con un segundo aspecto muy importante, y lo quiero subrayar. No solo hacen falta leyes, hace falta capacidad de organización y de negociación. De ahí la importancia de las organizaciones de productores, la importancia de las interprofesionales, la importancia de las cooperativas, de todas las manifestaciones donde las agrupaciones de agricultores y ganaderos, asociaciones, permiten negociar mejor de cara al futuro. Y sobre este punto, una buena noticia. Creo que algo debemos haber hecho bien en España en esa transposición y en esa ley, porque la Comisión Europea ha planteado que para la nueva legislatura, sobre la que volveré dentro de un momento, que ahora se inicia en Bruselas, va a modificarse la directiva europea en 3 puntos, 2 de ellos son extraídos de la ley española de cadena alimentaria. Me siento orgulloso de ello y vamos a continuar trabajando en esa materia. Como vamos a continuar trabajando en materia de política agrícola común. Ayer presentaba el balance del primer año de aplicación en España. A fecha del pasado domingo, aún la fecha definitiva era anteayer, 15 de octubre, tenemos los datos y lo tendremos dentro de unos días definitivos, pero la fecha última que tenemos es la del día 13, 4.830 millones de euros, la mayor cantidad que nunca se ha desembolsado en ayudas directas por parte de la PAC en nuestro país. Ayudas, como siempre, que una vez más diré, son absolutamente no solo legítimas, sino merecidas y necesarias, sobre todo para las pequeñas y medianas explotaciones que han constituido en esta nueva PAC, que es también otra de sus grandes novedades, el enfoque prioritario que hemos planteado. De ese dinero, 427,5 millones han venido a Aragón, a los 36.500 solicitantes de la PAC en esta comunidad autónoma. Y me parece que este es un buen instrumento, bien distribuido, y antes me refería a lo que está proponiendo Bruselas y en un reciente informe, al que después aludiré, justamente marca y señala como la prioridad de la recepción de los fondos de la PAC a esa agricultura familiar y profesional que constituye la inmensa clase media de nuestro medio rural. Y además en este punto me permitirán que añada un elemento más. Hoy estamos a día 17, ayer empezó el pago de los adelantos de la PAC, tenemos ahí prácticamente 2.600 millones para el conjunto de España, la comunidad autónoma nos ha solicitado 227 millones que a partir de este momento y hasta el 30 de noviembre serán un instrumento para proveer de liquidez frente a los gastos de las siembras, de la recolección o de otras tareas agrícolas. Y ese diálogo y esa negociación también ha conducido a que en los últimos 3 años, desde el año 2022 hasta ahora, hayamos desde el Gobierno de España desembolsado en ayudas directas al sector por la sequía y por la guerra de Ucrania 1.380 millones de euros. De ellos, 124 millones en esta comunidad autónoma, dirigidos a 30.000 agricultores y ganaderos. Si sumamos el conjunto de las demás medidas que hemos adoptado en este periodo desde enero del año 2022, suman casi 4.000 millones, es decir, la cifra más importante que desde 1975 se ha invertido, se ha apoyado desde el Gobierno de España al conjunto del sector primario. Y no quisiera olvidarme en este breve repaso de nuestro seguro agrario, que es un instrumento fundamental. Nos quieren copiar en otros países de la Unión Europea y nos vienen misiones técnicas, no solo de la Unión Europea, sino de fuera, para ver un modelo que desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado en diciembre del año 1978 y su entrada en vigor constituye un gran mecanismo, sin duda, frente a los fenómenos climáticos extremos y, en particular, también quiero referirme a la sequía. El año pasado se abonaron 1.181 millones de indemnizaciones, 496 millones por sequía.
y creo que es una demostración de que efectivamente este instrumento es un magnífico instrumento. Cuando llegué al Ministerio en el año 2018, los apoyos públicos desde el Gobierno de España se situaban en aproximadamente 200 millones de euros. Ahora puedo decir con satisfacción que se sitúan en 285,5 millones de euros, porque junto a esta aportación y la que efectúan las comunidades autónomas, conseguimos evidentemente rebajar el coste de la prima de un instrumento que es fundamental. Y vamos más allá. En la negociación europea de esta legislatura, para mí, una de las prioridades es lograr un esquema de reaseguro europeo de nuestros seguros agrarios nacionales, aquellos países que los tenemos, para permitirnos una estabilidad financiera, sin duda, ante los retos que tenemos ante nosotros. La situación no es fácil. Ha habido momentos, campañas como la anterior, la del año 2023, donde hemos hecho una auténtica prueba de estrés, una prueba de fuerza para conseguir que todo el sistema funcionara bien y pudieran abonarse esas indemnizaciones con cargo al mismo. Hablaba antes de diálogo aquí, en España, pero también de diálogo europeo. Cuando se produjeron movilizaciones en 19 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea el pasado invierno y la pasada primavera, una de las primeras conclusiones era que evidentemente el Consejo, el Parlamento, la Comisión, Bruselas, quedaban muchas veces demasiado lejos para todos los agricultores y ganaderos europeos. Y ello a pesar de los diputados europeos y de los ministros que ciertamente representamos al sector. Pero ese diálogo europeo era y es una necesidad. Y la presidenta van der Leyen, en el mes de febrero, lanzó ese debate a nivel europeo con el conjunto del sector, hablando del futuro de la agricultura y ganadería, pero también de nuestro mundo rural, y hace 3 semanas presentaba un informe muy interesante y que creo que será la base de ese anuncio también efectuado por la presidenta de que cuando se constituya la nueva comisión, cosa que creo ocurrirá muy probablemente a principios del mes de diciembre, pues a partir de entonces, en los primeros 100 días, presentará un documento sobre el futuro de la agricultura y del mundo rural en la Unión Europea, que será la base de trabajo del futuro de la Unión y de esta comisión. Y ahí tendremos sin duda que abordar temas muy importantes. Se ha hecho referencia antes a ellos. Esa conciliación necesaria entre la producción y la seguridad en la producción alimentaria a nivel global, cómo conseguir que todos los días tengamos alimentos en cantidad, calidad, precio y también, evidentemente, sabor para todos los ciudadanos, y también cómo conseguimos producirlos cuidando de nuestro medio natural y dándole un futuro. No es sencillo, pero yo siempre digo, y lo quiero repetir ante todos vosotros, que evidentemente solo hay sostenibilidad si hay rentabilidad. Y la rentabilidad es la condición necesaria de cualquier explotación agraria o ganadera, de cualquier empresa. Y por eso tenemos que poner ahí el acento, como lo tenemos que también que poner en preservar el suelo, en preservar nuestros bosques, en preservar el agua, el aire, la biodiversidad, el paisaje, todos aquellos elementos que nos permiten no solo vivir, sino también producir y conseguirlo de cara al futuro. La producción sostenible de alimentos de cara al futuro es un sí o sí, no hay alternativa a ella. Pero es verdad que tenemos que enfrentarnos a situaciones muy complicadas y el cambio climático ya está entre nosotros. No es que no hubiera sequías en el pasado, no es que no hubiera episodios de altas temperaturas en el pasado, pero ahora se producen de forma más recurrente y más intensa. Y por eso tenemos que hacer 2 cosas. Una, evidentemente, intentar evitar que las temperaturas aumenten en el planeta. Y la segunda, en paralelo, adaptarnos, porque esa es la tarea cotidiana que todos vosotros, agricultores y ganaderos, lleváis a cabo, y es la tarea en la que tenemos que avanzar. Y ahí tenemos buenos instrumentos. Y quiero referirme en particular a nuestro regadío. Por cierto, que la
el encargo, se llama la carta de misión del nuevo comisario de Agricultura europeo, contiene 2 párrafos sobre el uso del agua en la agricultura y en el sector agrario. La Comisión Europea, y es para mí un éxito, empieza a interesarse sobre este tema que constituye, en mi opinión, una de las claves de producción de cara al futuro. Y nosotros ahí estamos muy bien situados, porque vosotros sois un ejemplo magnífico que se extiende a lo largo y ancho de España. 3.700.000 hectáreas, el 22% de nuestra superficie agraria útil está en regadío, un 58% con un regadío localizado y menos de un 20%, 19,4%, con un riego por gravedad. Creo, sinceramente, que tenemos ahí una gran oportunidad y por eso decidí que de todos los fondos europeos que teníamos a disposición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el marco del Fondo Nacional de Transformación y Resiliencia, la parte fundamental fuera dedicada al regadío, porque era una necesidad y es una necesidad. Y si sumamos estos fondos europeos con el convenio con SEIASA, con los fondos del capítulo 6 del Ministerio, sumamos un total de aquí al año 2027 de 2.400 millones de euros que nos deben permitir avanzar en una modernización, alguna de ella doble modernización, otra primera modernización de un total de unas 700.000 hectáreas, de las que entendemos beneficiarios a 200.000 agricultores y ganaderos y, como decía hace un momento, 200.000 de primera modernización y 500.000 de segunda o tercera modernización. Si a ello sumamos el uso de las aguas no convencionales, de las aguas reutilizadas o bien de la desalación, tenemos un instrumento que nos permite mirar al futuro con más optimismo. Con más optimismo que debemos también continuar profundizando en otros aspectos. Y me referiré muy brevemente a uno de ellos que está justamente en el epicentro del debate regulatorio europeo en estos momentos, que son las nuevas técnicas de edición genética. El disponer de plantas, el disponer de semillas más resistentes al calor, que tengan menores necesidades de agua, es una necesidad absoluta. Y si tenemos en cuenta ese esfuerzo que estáis realizando, que estamos realizando para modernizar nuestro regadío, con esas nuevas técnicas agronómicas y además con ese, yo diría, red de seguridad que supone nuestro seguro agrario, podemos mirar las cosas de cara al futuro con más optimismo. Yo las veo así. Decía antes diálogo y reflexión. Tenemos que saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Y yo creo que estamos en un momento bueno, a pesar de todas las dificultades. Y lo reflejan los datos objetivos del Instituto Nacional de Estadística. Hemos logrado la producción más alta en valor de nuestro sector primario el año pasado, 65.500 millones de euros, con un incremento notable de la renta en términos macroeconómicos para el sector, con unas exportaciones récord que suman 73.000 millones de euros para el conjunto de España y con un endeudamiento en el sector situado en una cifra ligeramente inferior a los 20.000 millones de euros, que supone una disminución de un 5,5% respecto del año 2022. ¿En qué se resume, en términos prácticos, todo eso? En que somos una potencia agroalimentaria. Y la somos porque somos capaces, todos los días, sois capaces de alimentar a 48,5 millones de personas que vivimos en España. Somos capaces de alimentar a los más de 90 millones de personas que nos visitan cada año en nuestro país y, como decía hace un momento, somos capaces de exportar 73.000 millones de euros al exterior. Por tanto, creo que podemos mirar el futuro con optimismo. ¿Significa que va a estar desprovisto de dificultades? No, y lo sabéis muy bien. Y por eso, ahora que empieza una nueva legislatura europea, no hay que olvidar
en modo alguno la perspectiva de que nuestro sector necesita apoyos y necesita continuar teniendo apoyos. En el Tratado de Roma, en el año 60, se incluían 5 objetivos de la política agrícola común. Se reprodujeron en el Tratado de Funcionamiento junto al Tratado de Lisboa. Y efectivamente esos 5 objetivos continúan estando vigentes hoy. Y en particular el apoyo a la renta de nuestros agricultores y ganaderos y en especial, como decía antes, de las explotaciones profesionales y familiares. Y ese va a ser sin duda un primer elemento de cara al futuro que vamos a defender con mucha intensidad en esta nueva legislatura europea. Pero también el conseguir algo que me parece muy importante, cómo simplificar y flexibilizar todos los trámites y todas las dificultades que desde el orden administrativo se plantean en el día a día de un agricultor y de un ganadero. Es fácil decirlo y es difícil hacerlo. Y sobre todo es difícil hacerlo cuando están implicados por medio fondos públicos, dinero público, producto de los impuestos y de la contribución de todos los ciudadanos que podemos manejar evidentemente con responsabilidad. Pero yo creo que esa tarea, sin duda, y ese apoyo nos va a permitir continuar avanzando de cara al futuro, de cara a los 3 grandes retos que, en mi opinión, se presentan ante nosotros. En primer lugar, lo he dicho antes y no lo reiteraré, evidentemente esa transición ecológica, esa lucha frente al cambio climático y al mismo tiempo la adaptación al cambio climático, siempre teniendo en cuenta la seguridad de la producción alimentaria. La segunda, sobre la que soy muy optimista porque no hablamos de mañana, sino hablamos de hoy, es evidentemente la modernización y la transformación de nuestro sector primario. Se entiende globalmente por el término digitalización, pero yo encuadro ahí todo lo que es investigación, desarrollo, innovación. En España tenemos en este momento 2.506 proyectos de investigación, desarrollo e innovación vivos que estamos aplicando. Somos el primer país de la Unión Europea, no solo trabajando en el presente, sino mirando hacia el futuro. Una gran multinacional de maquinaria y tecnología agroalimentaria presentaba el otro día en Parla, en Madrid, un nuevo instrumento vinculado justamente a la producción agraria. Había vendido 300 unidades en Estados Unidos. El primer país donde pretende lograr una homologación de esa nueva maquinaria es en España, porque efectivamente considera que nuestro sector agroalimentario, que nuestra producción agroalimentaria está en condiciones de asumirla y de continuar trabajando. Lo decía antes, 4º exportador de la Unión Europea, 7º exportador del mundo. Somos una potencia agroalimentaria, pero no basta solo con proclamarlo, hay que hacerlo realidad. Y un tercer gran reto, que para mí es el reto más difícil, es el reto del capital humano, es el reto de la incorporación de los jóvenes y también de la igualdad de las mujeres en nuestro mundo rural. Sin jóvenes no hay futuro, sin mujeres tampoco. Y por eso es tan importante este reto. Probablemente el más difícil, lo digo con toda sinceridad. Hace unos meses convoqué una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas de España para ver cómo nos podíamos ayudar con la mediación del Gobierno de España los unos a los otros en mejorar en esos mecanismos de incorporación. Hemos doblado en esta política agrícola común, en este periodo, a más de 200 millones de euros anuales las ayudas suplementarias para nueva incorporación dentro de nuestro mundo agrario y ganadero. Pero es verdad que el tema es difícil. Y a mí me parece difícil por 2 razones. Una que he evocado antes y que tenemos siempre que defender. Aquí estamos hablando de empresa y una empresa necesita, evidentemente, beneficio empresarial, margen empresarial y rentabilidad. Y la segunda, la reputación, la visión que tiene el conjunto de la sociedad y particularmente el mundo urbano del mundo rural y la España rural. Yo creo que esta es una batalla que aún estamos librando, en la que hemos conseguido sin duda avances, especialmente después de la pandemia. Creo que hay otra mirada sobre quienes producen alimentos, la forma en que lo producen y que nos
apoyan todos los días, pero nos queda mucho trabajo por hacer. Por eso, no solo de rentabilidad se vive, también de reputación, del buen nombre de todos quienes, como vosotros, todos los días hacen posible que esos alimentos y esas bebidas estén presentes en nuestras mesas. Si somos capaces de avanzar en ese sentido, si somos capaces de avanzar en esa producción sostenible en el sentido que he indicado antes, yo creo que vamos a continuar triunfando. Y sin duda estoy convencido de ello. Y ahí el regadío juega una parte fundamental. Lo he dicho antes hablando de las cifras globales de lo que supone hoy en nuestro país, pero sobre todo desde el punto de vista de su valor añadido. Que ese 22% a que me refería de la superficie agraria útil suponga el triple desde el punto de vista del valor añadido al sector agroalimentario significa evidentemente que tenemos que apostar por el futuro. Lo he dicho bien claro. Creo que aquí, y si alguien lo pretende decir, me encontrará enfrente, el regadío no es la causa de ningún problema en nuestro país. Al contrario, es la causa de muchísimas buenas noticias en nuestro país. Y evidentemente lo que tenemos que hacer, lo que estáis haciendo, y os doy las gracias por ello, y os vamos a continuar apoyando, es evidentemente modernizándolo, utilizando mejor el agua para poderle sacar evidentemente el mejor producto y evidentemente tener en cuenta las otras necesidades que nuestra sociedad tiene en materia de abastecimiento de agua. Lo decía antes, la agricultura no es el problema, es la solución. La solución para la producción de alimentos y la solución para el conjunto de la sociedad. Pero para eso tenemos evidentemente que mantener una tensión y un debate en el cual yo mismo como ministro y sin duda todos vosotros os encontráis cada día. Concluyo mis palabras y esta jornada con una nota de optimismo. Yo creo que todo eso lo vamos a lograr. Los últimos datos económicos de nuestro país así lo demuestran. No solo desde el punto de vista del crecimiento de nuestra economía con respecto a otras economías europeas, no solo desde el punto de vista de la creación de empleo, sino sobre todo, y lo mencionaba antes, de la capacidad de hacer frente a nuevos retos. No va a ser un tema fácil ni tampoco hay factores que podamos controlar. Y la propia geopolítica y los propios conflictos, Ucrania, Oriente Medio, otros, que evidentemente influyen en el funcionamiento del mundo y de los mercados agroalimentarios, tienen un peso evidente. Sobre ellos poco podemos hacer, pero sí que podemos, sin duda, armarnos mejor desde el punto de vista de los instrumentos de que disponemos productivamente y de respuesta al sector para conseguir efectivamente continuar avanzando todos juntos. España es un país de los que igual nos podemos sentir orgullosos. Lo decía antes, somos una potencia agroalimentaria y lo vamos a continuar siendo. Y lo vamos a continuar siendo gracias al regadío y gracias a todos vosotros como regantes y como agricultores y ganaderos. Doy por clausurada esta jornada. Muchísimas gracias a todas y a todos.